Muy buenos días a todos, mis estimados amigos y hermanos. Gracias a Dios, aquí estamos, muy bendecidos. Gracias al Señor que esta semana que pasó, hicimos todo el movimiento para empezar en nuestro nuevo local. Ese local no es propio, ese local es rentado. Y por eso algunos por ahí nos critican diciendo que si nos fuimos a un templo católico, porque tiene apariencia, es de la iglesia luterana. Y los luteranos tienen algunas costumbres católicas, pero nosotros tenemos que conformarnos porque Dios nos tiene en una transición. Claro que vamos a comprar nuestro propio local porque teníamos nuestro propio local y casi lo terminamos de pagar, pero vamos a comprar nuestro local primero Dios. Ustedes solo oren por nosotros. Y recuérdense siempre que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Todos los que tenemos a Cristo dentro de nosotros, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios Padre con nosotros, todos nosotros somos la iglesia. Para ser la iglesia solo hay que llenar un requisito, tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, y todos los cristianos sabemos que el Espíritu de Dios es el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, por el Espíritu. El Dios triuno habita en nuestros corazones. Y eso nos hace su iglesia. Así de sencillo. Todo el que es nacido de nuevo, el que se ha arrepentido, el que ha creído y se ha bautizado en agua, es miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros respetamos eso. Todas las personas en el mundo entero que han creído en Cristo y se han bautizado en agua, ellos son salvos. Ellos son personas que Dios está perfeccionando para darles galardones y hacerlos correyes juntamente con Cristo en el milenio y la autoridad de Dios como la nueva Jerusalén en la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que gracias a Dios estamos muy contentos. Para todos esos hermanos que han estado a la expectativa y que me dicen, hermano Carrillo, no queremos quedarnos sin la secuencia de la enseñanza. Quiero decirles que ayer prediqué acerca de 2 atributos de Dios, pero hoy los voy a dar de nuevo porque no quiero que se queden afuera. Quiero que todos los tengan en su serie para que así siempre puedan escuchar esta palabra preciosa que Dios nos ha encomendado. Una palabra que produce crecimiento espiritual, una palabra que produce madurez espiritual. Si nuestro ministerio no ayuda a la gente a que madure, nosotros no estamos en los verdaderos negocios del Rey. Pero si nosotros estamos colaborando para que nuestra enseñanza perfeccione a los santos, nosotros estamos en los verdaderos business de Dios. Muy bien, ya di una pequeña introducción con todos los anuncios. Así que hoy vamos a tocar los 2 siguientes atributos de Dios. No se les olvide que ya estudiamos 10. Estudiamos 10 que son el atributo de vida, de amor, de luz, de riquezas, de plenitud, de justicia, de santidad, de sabiduría, de sencillez. Ya estudiamos todas esas 10. Ahora estamos estudiando veracidad, sencillez y vamos a hablar de la sinceridad de Dios. Pero si ustedes verdaderamente están poniendo atención a las enseñanzas, ustedes se van a dar cuenta que no son invenciones humanas las que enseñamos. No estamos inventando nada, sino que estamos usando el Nuevo Testamento para mostrar las palabras como atributos divinos que Dios nos enseña en el Nuevo Testamento. Dios nos enseña por lo menos 38 atributos en el Nuevo Testamento. 38 atributos. Y que no se nos olviden, porque si nosotros entendemos todos estos atributos, gloria a Dios, nosotros vamos a
adelantar en nuestro conocimiento de Dios, ¿verdad? Es importante que cada uno de nosotros pueda ver con claridad todos estos atributos. Entonces vamos hoy a empezar con la sinceridad, que es un atributo de Dios, la sinceridad. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Yo aquí tengo mi Biblia siempre, mi espada, y vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo número 12. Segunda de Corintios 1 y versículo 12. Segunda de Corintios 1 y versículo 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Aquí está la expresión. Aquí la podemos leer. El último atributo que prediqué fue la sencillez de Dios. Ahora vamos con la sinceridad de Dios. Sinceridad de Dios. Y dice que no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Si usted lee cuidadosamente este versículo que estamos considerando, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo atribuye a la gracia de Dios su manera de conducirse, lo cual significa que él vivió a Cristo, porque ya todos nosotros entendemos o entendimos que gracia es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Entonces, Pablo dice que él nos presenta la enseñanza de la sinceridad de Dios, pero noten que la sinceridad está después de la sencillez, lo cual significa que estos dos atributos van de la mano. De la sencillez de nosotros sale la sinceridad. No puede haber un hermano que sea sincero si no es sencillo. La sencillez produce sinceridad. Cuando los hermanos no son sencillos, lo contrario es que son complicados. Una persona complicada no es sincera. Por eso debemos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude a entender estos versículos, pero que nos ayude a entenderlos en una forma pura y que sea experimentada por nosotros. ¿Cómo podemos nosotros experimentar la sinceridad? Únicamente si somos los que experimentan la sencillez. Mientras tú seas una persona complicada, y por favor, esto no es para que lo dejes caer en tierra, esto no es para tirarlo al bote de la basura, esto no es para tirarlo al olvido, esto es para que tú pongas atención, pero una atención seria, una atención con cordura, una atención con sencillez. Tienes que oír a Dios, tienes que atesorar la palabra de Dios, porque no te estamos ministrando conocimiento humano. Por eso dice Pablo, miren, yo les quiero hablar de la sencillez y de la sinceridad de Dios, pero yo no quiero usar sabiduría humana para que ustedes entiendan esto, sino con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea que esta gloria, esta es una gloria, mire, porque nuestra gloria es esta. Si alguno se gloría, dice Pablo, gloríese en Cristo. Mire cuál es la gloria de un creyente. Nuestra gloria es la expresión de Dios. Gloria es expresión. Entonces podríamos parafrasear y decir, porque nuestra expresión es esta. Esto es lo que nosotros expresamos. Sí, el testimonio de nuestra conciencia. Hermano, la realidad es que la palabra está cargada de revelación. Y si uno solo lee por leer, hermano, uno no aprovecha. No te aprovecha, hermano, el leer por leer.
Pero si te explican y pones atención, porque nuestra gloria es esta, porque nuestra expresión es esta, y la conciencia debe dar testimonio que esta es nuestra expresión. ¿Cuál? Una expresión de sencillez y de sinceridad. De Dios, sinceridad de Dios, porque mire, hay sinceridad de los hombres, hay sinceridad humana. Muchos aparentan ser sinceros, pero allá en el fondo de sus corazones, ellos saben que su sinceridad no es algo completo, no es algo que honre a Dios. La sinceridad que honra a Dios es la sinceridad de Él, sinceridad de Dios. Sinceridad de Dios viene de la sencillez y es para conducirnos en el mundo y mucho más con los hermanos. Mire, si con el mundo tenemos que ser sencillos y sinceros, hermano, si con el mundo tenemos que ser sencillos y sinceros, mucho más con nuestros hermanos en Cristo. Ustedes saben que en las congregaciones cristianas hay demasiados problemas. ¿Y por qué hay demasiados problemas entre nosotros los cristianos? De roces, de pleitos, de disensiones. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy complicados. Yo ayer les decía a los hermanos que cuando una persona es complicada, uno tiene que tener mucho cuidado con esas personas porque esas personas no son sinceras. Y entonces tienen que usar su astucia. Usted sabe que una persona complicada es astuta. Tiene que usar astucia. Pero Dios nos libre a nosotros acercarnos a los hermanos con sabiduría humana. La sabiduría humana es la astucia humana, la habilidad humana. Por eso en unos mensajes anteriores yo les dije que, hablando de la sabiduría de Dios, que muchos pueden ser astutos y habilidosos sin ser sabios. Muy bien, entonces ya hablamos un poquito de la sinceridad de Dios. Sinceridad de Dios. Sencillez de Dios, sinceridad de Dios. Ahora vamos a hablar de la bondad de Dios. Para hablar de la bondad de Dios nosotros tenemos que ir a Lucas. Lucas 18:18. Lucas 18:18. Ahí podemos encontrar lo que es la bondad de Dios. Dice en Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ayer les decía a los hermanos que estaban presentes en la reunión, les digo, hermanos, no se vayan a ofender, pero de acuerdo a la pureza de la palabra, nosotros somos pecado haciendo pecados. Mire, cuando uno no entiende la verdad de Dios, uno es muy complicado. Hay muchos hermanos muy complicados. Yo voy a visitar muchas congregaciones en México, en Guatemala, en El Salvador, en Sudamérica, y todo el tiempo me están poniendo quejas. Todo el tiempo me dice: hermano, fíjese que fulano tal cosa. Hermano, mire, sutano tal cosa. Hermano, mengano tal cosa. Hermano, perencejo tal cosa. O sea que en las congregaciones hay demasiadas quejas, hermano. Que mire, hermano, la hermanita fulana no sabe tratar a las hermanas. Yo no sé, hermano, qué tenemos a veces en la cabeza. Yo no sé. Pero muchos de nosotros nos exhortan, nos corrigen, nos enseñan y nunca aprendemos. Todo el tiempo, hermano, estamos divagando. Todo el tiempo. Eso le sucedió al pueblo de Israel al hacer su viaje a través del desierto. Dios se quejó de ellos porque ellos todo el tiempo estaban divagando.
Todo el tiempo estaban complicándole la vida a los líderes. Hoy día es lo mismo, hermano. Los hermanos siempre complicándole la vida a los líderes. Mire, bien escasos son los hermanos que no le causan problemas a uno como líder. Mire, yo tengo unos hermanos que son tan lindos, hermano. Son tan preciosos, hermano. Mire, uno les dice, hermano, necesito que hagas esto con gusto, pastor. Hay un hermanito que tan lindo que es. Ese hermano le digo, mira, hermano, ¿me puedes hacer el favor? Y me dices, ah, my pleasure, pastor, my pleasure, my pleasure. Mire, qué bonito. Aquí hay unos restaurantes de comida rápida que se llaman Chick-fil-A. Y a ellos, a todos los empleados, les enseñan como algo mandatorio que a todos los clientes que llegan a comprar con ellos, les tienen que contestar my pleasure. Si algún cliente le dice thank you, ellos tienen que contestar my pleasure. Pues yo quiero decirle que yo tengo un hermano en la iglesia de Ontario, que cualquier cosa que yo le pido, un servicio, un mandado, una reparación, my pleasure, pastor. Y yo le doy gracias a Dios porque esos son los hermanos que de verdad han entendido el propósito divino. Estamos entonces hablando de la bondad de Dios. Fíjese que este hombre principal cuestionó a Jesús diciéndole, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo cual Jesús replicó y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dije que todos nosotros, de acuerdo a la Biblia, somos malos. Somos pecado haciendo pecados, pero tenemos el problema, hermano, que somos sordos, ciegos y tercos. Sordos, ciegos y tercos. Porque nosotros, hermano, todo lo hacemos problema. Por eso hablé de la sinceridad y de la sencillez. Porque todo lo hacemos problema y en la vida de la iglesia no se trata de hacer problemas, sino de solucionar problemas. Me recuerdo de un hermano, ya está con el Señor, y él siempre insistía, sé parte de la solución, no seas parte del problema. Sé parte de la solución, no seas parte del problema. Sé parte de la solución, no seas el problema. Hermano, casi todos nos gusta ser parte del problema y no parte de la solución. Pero veamos pues que dice que solamente Dios es bueno. O sea que la bondad, cuando a ti te hablan de bondad, se habla de que seas bueno. Pero en tu propia naturaleza no existe eso. En ti no existe la bondad. Tienes que echarle mano a la bondad de Dios. Tienes que experimentar a Dios. Tienes que experimentar ese atributo. Es un atributo de Dios, pero que está a la disposición tuya para ser expresado a través de tus virtudes. Esa es la gloria. Esa es la gloria. La gloria de nosotros es Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. La gloria de nosotros es que Dios sea vivido a través de nosotros. Entonces, ¿qué significa la palabra bueno? Con respecto a Dios. Ayer les dije que en griego es la palabra agatos. Agatos, no agatas. Agatos es la palabra griega que describe a alguien que está constituido de un buen carácter, que está constituido de tal manera que es comparado con el vino. Mira qué tremendo. A veces no tiene ni siquiera relación, pero se compara, el ser bueno se compara con el vino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vino da un efecto. Yo no sé si tú has sido borracho. Yo no sé si tú has sido alcohólico. Pero el alcohol, cuando el hombre lo consume, le distorsiona su sistema nervioso y su sistema de pensamiento, todo. Pero está comprobadísimo que la mayoría del que toma, cuando está tomado, se vuelve una persona muy noble,
se vuelve muy regalona. Y yo me recuerdo, porque cuando yo estaba pequeño teníamos un vecino que cuando estaba bien era muy serio, no hablaba con nadie, era apático. Pero cuando se emborrachaba, traía las bolsas llenas de, allá en Guatemala dicen sencillo, que es cambio, era en inglés change, monedas. Y él venía con sus bolsas, yo no sé si las juntaba, no sé qué hacía, pero traía muchas monedas de a 5, de a centavo, de a 10, de a 25. Y llegaba y nos llamaba a todos, vénganse patojos, que les voy a regalar. Y empezaba a tirar las monedas y todos nosotros agarrábamos monedas. Y usted cree que no queríamos a ese borrachito. Lo amábamos porque nos daba, pero es que el vino altera a la persona y aún en inglés dicen wine make better lovers. Fíjese, hay hasta bromas hacen dice, si tu novia es fea, dice, tómate unas cuantas cervezas hasta que la veas bonita. ¿Por qué? Porque en realidad altera nuestro sistema el alcohol. Por eso es que ser buenos es una constitución de un carácter y está asemejada la palabra griega con el vino, con el efecto. Bueno, no te estoy diciendo con eso que tomes para que te vuelvas bueno. No, porque la Biblia habla del vino celestial. Ese sí, bébelo. Ese sí. Yo me acuerdo que nosotros cantábamos un canto del Cantar de los Cantares que decía, oh, si él me besara con besos de su boca, mejor que el vino terrenal. Fíjese, experiencias con Cristo, esos son besos de vida. Yo creo que ese canto lo compuso de esa manera Cristian o Iván. Entre esos estaban bien jovencitos y ellos arreglaron esos cantos. Bueno, entonces usted ya sabe pues que la bondad es un atributo de Dios y es beneficioso. Si algo beneficia a la gente que nos rodea, es nuestra bondad. Sé bondadoso, hermano. Sé bondadosa, hermana. Pero no vayas a ser bondadoso como aquel hermano que hicieron una anécdota de él. Dijeron que este hermano se murió, pero que no aparece en el cielo, sino en el infierno. Dice que ese hermano aparece en el infierno y cuando los hermanos que se fueron al infierno junto con él lo encontraron, le dijeron, hermano, pero si tú eras tan bueno, tú eras... Y él dice, sí, yo era muy bondadoso. ¿Y qué pasó, hermano, que viniste a parar al infierno siendo tan bondadoso? Es que saben una cosa, dice. Era tan bondadoso yo que cuando llegaba me sentaba a escuchar al pastor predicar. Y cómo me gustaba la manera que predicaba el pastor. Pero ¿saben qué hacía? Yo era muy bondadoso. Cada vez que el pastor decía algo, yo decía, eso está bueno para Panchito. Eso le cae bien a Juanito. Eso le cae bien a Pedrito, a Peter. Ay, ese mensaje es para Peter. Ese mensaje es para Ricardo. Ese mensaje es para Iván, ese mensaje es para Luis, ese mensaje es para Gustavo. Dice, yo era tan bondadoso, hermanos, que toda la exhortación era para todos, menos para mí, y por esa bondad me tocó venirme al infierno. Ten cuidado, no vayas a ser tan bondadoso de estarle pasando a todos los demás el mandado y tú te quedas sin él. Bueno, entonces ya del segundo grupo que estamos analizando, que son los siguientes 10 atributos, ya llevamos 4. Veracidad, sencillez, sinceridad y bondad. Hoy voy a empezar con el quinto atributo. Apriétate el cinturón, porque el quinto atributo es preciosísimo.
preciosísimo. Quiero que leas conmigo en Romanos 9:16. Vamos a hablar de la misericordia. La misericordia es un atributo que le corresponde totalmente a Dios. Dice Moy, a medida que experimentamos la bondad de Dios en nuestra vida, más Dios nos permitirá ministrar su bondad a los hermanos. Amén, santo. Alejandra Rivera, Dios me habla a mí. Eso me ministra a mí, para mi beneficio, es la palabra. Qué bonito que no están siendo bondadosos con los demás. Porque muchas veces nosotros, no, eso está bueno para el hermano fulano. Eso está bueno para sutano. No, 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 no. Usted tiene que practicar la bondad para los hermanos, pero de otra manera. Ministrar su bondad es que usted experimente a Cristo como su bondad y entonces en vez de estarlos criticando a ellos, se va a criticar a sí mismo. Y la crítica, como dijo mi hermana Alejandra en esta mañana, la crítica puede ser constructiva o destructiva. La crítica constructiva es buena porque nos ayuda a enmendar, nos ayuda a arreglarnos. Amén. La destructiva no. La crítica destructiva es una manera de despreciar a los hermanos. Es una manera de señalarlos, una manera de hacerlos menospreciables. Pero nosotros no estamos en esos negocios. Brian dice, es por eso que la palabra no es solo para aprenderla de memoria, sino para que nosotros seamos los primeros que la experimentemos, para luego ser la expresión de Dios. Gracias, Brian. Eso es la misma expresión de, esta es nuestra gloria. Esa es la expresión de nosotros, Dios. Ahora vayamos a Romanos 9:16 porque vamos a cambiar de tono. Misericordia, misericordia. El atributo misericordia le pertenece totalmente a Dios. Así que no depende del que quiere. Pero mira, escucha bien cómo funciona la misericordia. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Misericordia es uno de los atributos de Dios muy extenso, muy extenso. La misericordia va más allá de la gracia. Por favor, yo quiero que pongas atención a este estudio, porque este estudio te ubica. Este estudio hace que tengas una palabra acertada. Ok, el amor de Dios no tiene el alcance tan grande que tiene la gracia. Escucha bien, por favor. Escucha bien. Porque para entender la misericordia tienes que entender el amor y tienes que entender la gracia. Y esos son términos que están en el Nuevo Testamento. Ok, el amor de Dios no tiene el alcance tan grande que tiene la gracia. Y su gracia no tiene el alcance tan grande que tiene su misericordia. Te lo voy a repetir, porque esto es bonito aprenderlo. El amor de Dios no tiene el alcance que tiene la gracia, pero la gracia no tiene el alcance que tiene la misericordia. Ahora te lo voy a explicar. Supongamos que dos personas están en el mismo estándar, están en el mismo nivel, y ellos se hacen regalos entre ellos. Allí sobresale la gracia. Digamos que tú estás en una posición más o menos, no estás tan necesitado como otros, y tienes un hermano que está al mismo nivel tuyo. No está tan necesitado como otros, están en un nivel ahí bonito. Aquel tiene sus cositas y tú tienes tus cositas materiales. Vienes tú y le regalas algo a ese hermano que está al mismo nivel tuyo, al mismo estándar tuyo, que ninguno de los dos está necesitado, al grado de decir, ay, yo estoy deseoso de esto o aquello. Entonces, cuando se dan regalos a ese nivel, sobresale la gracia. Pero si yo soy una persona que no me comparo a otro en su condición, entonces estoy alejado del estándar de esa persona. Yo estoy abajo. Y tú me das un regalo. Tú me das un regalo. Eso es misericordia. Porque
le estás dando a alguien que no te puede devolver. Entonces mira pues cómo trabaja la gracia. Mira cómo trabaja la misericordia. Si yo me acerco a usted como su amigo querido y usted me da un regalo, eso es gracia. Sin embargo, si yo soy muy pobre, estoy sucio y hediondo, pero usted me da un regalo, eso se llama misericordia. Eso ilustra el hecho de que la misericordia de Dios va más allá que su gracia. La gracia se extiende a todos los que están a nuestro nivel, pero la misericordia se va a una situación donde no se merece, donde no se merece. Nosotros fuimos removidos de Dios por ser pecadores, estamos faltos de la gloria de Dios, condición que nos haría favorables ante Él. Totalmente indignos de su gracia, nosotros solo estamos calificados para recibir su misericordia. Aleluya. Dice Moy, que es maestro de la escuela, qué bonita analogía. Escuche bien, pues, porque la misericordia no depende de la condición del hombre. En vez de eso, la misericordia de Dios es dada a un deplorable. Va más allá de la gracia de Dios. Ahora, Dios nos ha alcanzado por medio de su misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero para que Dios tuviese misericordia de nosotros, nosotros teníamos que estar en una situación deplorable, en una situación despreciable. Ninguno de nosotros estábamos en posición de corresponder a su gracia. Estábamos en una condición caída en la que hacía necesaria su misericordia. Por eso en mis notas con letras mayúsculas puse: es la misericordia de Dios la que nos trae al nivel de su gracia. Nosotros debemos entender esto y por ello alabar y glorificar a Dios. Aún ahora, después de que ya hemos venido a Dios, fíjese, porque algunos creen que porque ya alcanzamos la misericordia de Dios, que ya no la necesitamos. La misericordia no es algo que cumple su propósito en una sola vez o de una vez por todas. Nosotros debemos entender esto. Aún ahora, después que ya hemos venido a Dios, donde ya estamos disfrutando las riquezas de Dios tales como su vida, todavía seguimos necesitados de su misericordia debido a que estamos en cuerpos caídos y pecaminosos. Toda nuestra vida continuaremos necesitando la misericordia y favor de Dios. Esta es la razón por la cual Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, por favor, mi hermano, entiende bien el atributo de misericordia. Porque el atributo de misericordia no es algo que solo lo necesitamos una sola vez. Mientras estés vivo y mientras tengas tus pies sobre la tierra, necesitas de la misericordia de Dios. Dice Sensi, la misericordia de Dios es su bondad manifiesta en su bondad y justicia. Gloria a Dios, ¿sí? Entonces, leamos bien claro Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, tenemos que exclamar, oh, cuánto necesitamos de la misericordia de Dios. Nosotros debemos atesorar su misericordia de la misma manera que apreciamos su gracia. Es la misericordia de Dios la que nos califica para participar de su gracia. Sí, en Romanos 9:16 Pablo dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios
al que Dios le demuestra misericordia. Nuestro concepto humano es que el que quiere alcanza y el que corre gana la carrera, ¿sí? ¿Cuál es nuestro pensamiento, nuestro concepto humano? Échale ganas. El que quiere, puede, y el que puede, quiere. No, no es así. El que quiere, puede, dice. Échale ganas y vas a ver que lo vas a lograr. Estudia fuertemente y te vas a graduar. Ese es el concepto que nosotros tenemos humanamente. Entonces la selección de Dios sería de acuerdo a nuestro esfuerzo y labor, si así fueran las cosas de Dios. Pero no es así. Al contrario, la selección de Dios para nosotros es a través de su misericordia. No es por nuestra voluntad o carrera, sino por su misericordia. Si nosotros conocemos en realidad la misericordia de Dios, pondríamos nuestra voluntad y esfuerzo a un lado. Y entonces no nos desanimaríamos por nuestros fracasos. El problema por el cual nosotros nos desanimamos de nuestros fracasos es porque nosotros no sabemos usar ni la misericordia ni la gracia, sino que usamos nuestro concepto humano. Échale ganas, procura y lo vas a alcanzar. Y usamos textos, procura con diligencia presentarte a Dios, sí, pero en otros versículos te va a decir que no es con tu propia diligencia. Procura con diligencia de Cristo presentarte a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en nuestro vocabulario hay muchas palabras que nosotros tenemos que divorciarnos de ellas y usarlas más bíblica y correctamente. Romanos 11:32 dice, mire, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermano, todos somos desobedientes. Acabo de leer Lucas 18:18. No hay ni uno bueno. Es que el problema de nosotros es que somos seguidores del chapulín, hermano. Síganme los buenos. Nosotros creemos que una persona es buena porque es educada, una persona es buena porque es culta, una persona es buena porque es estudiosa. No, señor. Nosotros somos malos. Sí, me gustó mucho como dijo la hermana Connie Tonche hace un par de semanas. Dijo, al fin descubrí que yo soy, aleluya, una pecadora salva, una pecadora santa. Sí, hermano. La desobediencia del hombre le da oportunidad a Dios de mostrarle su misericordia para traerle salvación. ¡Qué maravillosa es la misericordia de nuestro Dios, hermano! La misericordia y la gracia de Dios, ambas son la expresión de su amor. Cuando estamos en una condición mala, su misericordia nos alcanza y nos trae a un estado donde se dispone hacia nosotros con su gracia. Aleluya. Él tuvo primero misericordia de nosotros, después nos muestra su gracia. En Lucas capítulo 15, versículos del 20 al 24, perdón, allí tenemos la historia del hijo pródigo. Y esa historia debe de impresionarnos porque esa historia nos corresponde a nosotros. Dice la palabra de Dios claramente que cuando lo vio de lejos, el padre fue movido a misericordia, porque vio la condición en que venía su hijo. Su hijo venía sucio, su hijo venía derrotado, su hijo venía gastado, ya no tenía nada de lo que le dio él cuando pidió la herencia. Ese hijo venía en una condición deplorable totalmente, pero lo vio de lejos y corrió. Mire cómo es la misericordia de Dios. No es como eso que dicen que los gatos y los perros son diferentes, porque sí es cierto, los perritos, usted no tiene necesidad de llamarlos, ellos vienen y se enciman en usted y mueven la cola y están contentos de verlo a usted. El gato no. El gato, usted puede venir de un viaje y el gato está echado en el sillón y él espera que usted vaya hasta donde está él y que usted vaya y lo acaricie a él. Así que mucho cuidado pues con ser gatos. Nosotros tenemos que ser esos perritos. Por eso gracias a Dios que los judíos nos dicen perritos, pero yo nunca me he sentido perrito así. Aunque a veces cuando ando en ciertos carros me dicen, hermano, se ve bien perrón. No, yo soy una mascota. Yo soy una mascota de Dios. Aleluya, para no atormentarme. Aleluya. Pero
Qué lindo, hermano, porque cuando nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios, nosotros le decimos, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mire la mentalidad del hijo pródigo, quería que lo pusieran a trabajar. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dame jale. Mire, los cristianos no entienden que Dios no los quiere para darles jale. Dios los quiere para meterlos a la casa bañados, con ropa limpia, con calzado limpio, con anillo en el dedo, no en la nariz, y con... ¿Cómo lo quiere Dios a usted? Que vaya a disfrutar a la casa, a la iglesia. La casa es la iglesia. Cuando uno regresa de esa vida perdida, uno es el hijo pródigo que viene a deleitarse a la vida de la iglesia, pero no viene a pelear con los hermanos. Mire, los que se pelean son los que están allí ya. Nunca el hijo pródigo viene a pelear con su hermano, el hermano que ya está en la iglesia. Por eso cuidado con los que ya están en la iglesia y que van llegando hijos pródigos y que esos que se creen que ya están en la iglesia y que ya son súper santos. Mucho cuidado con ellos, porque ellos se quejan y dicen, ay, como a este que viene de esta y esta manera, le hacen hasta fiesta y yo que soy fiel y aquí estoy todo el tiempo. Bueno, esa es una comparación entre gentiles y judíos, pero también es aplicable a nuestra vida, a los que ya estamos en la iglesia, que no nos creamos los superhéroes ni los super espirituales al grado de criticar a ese pobre que viene en paños menores, que viene todo descuidado. La iglesia es para recibirlo. En vez de que tú lo critiques, cúbrelo, cúbrelo. Si el hermano Carrillo siempre tiene una exhortación, dicen por ahí. Si nosotros, y con esto termino hoy, si nosotros hemos de servirle a Dios en la economía, en la administración del Nuevo Testamento, nosotros necesitamos saber que todo ese asunto tiene que ver con la soberanía de Dios. Todo lo que nos pasa en la vida de la iglesia tiene propósito y todo es para que estemos convencidos que es para que la misericordia de Dios se manifieste. Si nosotros vemos esto, entonces vamos a tomar nuestra responsabilidad en una manera sabia. ¿Por qué algunos cristianos sí toman su responsabilidad delante de Dios y otros no? La respuesta descansa en la misericordia de Dios. Si tú no abrazas, escúchame bien, si tú no abrazas la responsabilidad de la vida de la iglesia, es por una razón. Dios no ha tenido misericordia de ti. Estás lejos de la misericordia. ¿Por qué? Porque no solamente estás en una situación deplorable, sino que te crees mucho. Eres orgulloso, eres orgullosa. Y por eso, mira lo que dice Pablo en Romanos 9:15. Mira cómo dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Solo por la misericordia de Dios puedes disfrutar de la gracia. Solo por la misericordia de Dios puedes disfrutar de la gracia. Ahora, ¿cómo somos objeto de la misericordia de Dios? Primariamente, porque Él ve nuestra situación caída y deplorable. Pero luego, Él te incita a dar un paso. Iré a mi Padre y le diré que no soy digno. Es hasta que tú reconoces que no eres digno de esa misericordia, entonces el Señor te va a dar la experiencia en la vida de la iglesia de vivir bajo su misericordia y gracia, el oportuno socorro. Y finalmente, porque ya se me fue el tiempo, finalmente, Efesios 2:4. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. ¿Te das cuenta? El amor, la gracia, la misericordia, todo eso es
atributo divino. Pero ahora ya sabes cómo funciona. Dios no te puede dar gracia mientras no te lleve a su nivel. Ya entendiste que para llegar uno a un nivel de gracia, lo tienen que subir. La misericordia de Dios te sube a la gracia y entonces ahora te dice, por gracia sois salvos, ahora te voy a dar regalo tras regalo, regalo tras regalo, porque la gracia regala, gracia regala, gracia regala, gracia. Ahora, hermano, nosotros vamos de gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gloria al nombre de Jesús. Dice mi hermanita Mary Salcido, amén. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias a Dios. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Y aquí es que vemos que Dios es rico en misericordia por su gran amor, y eso es para nosotros. El objeto de amor debería estar en una condición de ser amado, pero el objeto de misericordia siempre está en una situación deplorable. La misericordia de Dios nos alcanza por su amor. Dios nos ama porque somos objeto de su selección, pero nosotros resultamos despreciables por nuestra desobediencia. Pero aún en esa condición Dios nos amó. Por tanto, necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos que Él nos alcance en su misericordia, y por causa de su grande amor, Dios es rico en misericordia y nos salva de la posición y nos trae a otra situación por su amor. Ese atributo de Dios que va más allá de su amor debe de constreñirnos. Constreñirnos es que debe apachurrarnos para que salga amor de nosotros. Por eso dice que nosotros lo amamos a Él primero y el amor de Él nos constriñe. Esa palabra me gusta mucho, constriñe, porque es el equivalente de apachurrar, de apachurrar. Dios te apachurra para que salga de ti amor. ¿Por qué? Porque Él es amor, Él te amó primero. Alabado sea el nombre de Dios. No que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero y por eso nosotros resultamos amándolo. Gloria a Dios. Hasta mañana. Nos estruja. Artes dice, nos estruja. Sí, nos apachurra, nos estruja para que salga amor de nosotros. Aleluya. Así que nosotros no somos tan suaves. Nos tienen que apachurrar para que salga amor de nosotros. Hasta mañana. Despídete con un saludo. Aquí se despide Lalito. Dice, gracias al Señor por su amor, que es la fuente. ¿Sí? Gracias a Dios por su amor, que es la fuente. Como pusiste, Lalito. Dice, gracias al Señor por su amor, que es la fuente de nuestra salvación, y por su gracia somos salvos, y por su misericordia nos alcanza al estar en una condición pecaminosa, y por esa misericordia Él nos incita a volver a Él. Muchas gracias, profesor Lalo. Gracias, que todos ustedes que son profesores, ustedes pueden poner bonitos comentarios.